Saludos a todos, esto es Sinfonías Infectas, un espacio para compartir movimientos musicales del underground. Hoy vamos a estar con Juan Esteban Sánchez, músico de bandas como Osuari, Into the Fucking Grave y Etnocidio. Hablaremos un poco de su faceta como ingeniero de sonido en su estudio 440. ¿Cómo surgió Estudio 440? ¿En qué año y dónde? Bueno, la idea principal del estudio nació más o menos en el año 2017 en Río Negro, Antioquia, cuando inicié grabación con mi banda Osuari de nuestro primer disco de larga duración, donde me interesó mucho este tema y me quise proponer que las próximas producciones las quería realizar yo o estar metido en alguno de todos estos procesos. Después de todo este tiempo me empecé a inclinar mucho en el tema, consultando, hablando con personas que ya tenían experiencia y compartiendo conocimientos en el año 2019, donde se pudo dar la oportunidad de tener un lugar más adecuado y enfocado a lo que sería un estudio de grabación. ¿En qué géneros musicales se enfoca el estudio? El estudio está relacionado principalmente a lo que es el metal extremo y todas sus ramas relacionadas con el metal. ¿Has trabajado con bandas fuera de la ciudad? Sí, he tenido la oportunidad de trabajar con bandas de diferentes partes de Colombia, como por ejemplo Sadistic Domain de Ibagué, con los que tuve la oportunidad de realizarles una mezcla y un máster de un EP. También una banda llamada Opositor de Barranquilla, realizándole un máster a algunas canciones. Crucifixion también de Barranquilla, con la que tuve la oportunidad de realizar todo el proceso de grabación de un live session, mezcla y máster. También tuve una gran oportunidad de trabajar con una banda de California, Estados Unidos, llamada Hagus, con la que se realizó la grabación, mezcla y máster de un live session para un split. ¿Qué funciones desempeñas en el estudio? En el estudio yo soy el encargado de realizar todas las funciones de una producción desde cero, como lo es desde cablear, conectar, microfonear instrumentos o bandas, setear, grabar, editar, mezclar, realizar máster hasta llegar a entregar un producto final. ¿Qué servicios presta el estudio? En el estudio actualmente se prestan diferentes servicios, como lo es grabación multitrack de canciones, grabación de bandas en vivo estilo live session, o también se alquila el espacio para diferentes ingenieros que han solicitado para venir a realizar sus capturas o sus mezclas de diferentes producciones. En algunas ocasiones también se presta un servicio de sala de ensayo. ¿Cuántas producciones han salido a la luz hechas en el estudio? A lo largo de todo este tiempo se han logrado realizar diferentes tipos de producciones en el estudio, realizándolas por completo. Poniéndola en números, pueden estar en unas alrededor de 40 o 50 más o menos. Entre ellas algunas han salido en material físico, como lo son formatos CDs o cassette. También muchas solo han sido lanzadas en plataformas digitales. Algunas de las bandas con las que he tenido la oportunidad de trabajar serían como Devenir, Abimelech, Nihil, Old School, Wizard of Gore, Deformación, Repudium, Critic Mass, Bruja, Mala Muerte, Horrible Radio Homicida, Mentes en Caos, Avedra, Rencor, Opositor, Crucifixion, entre algunas otras más. ¿Qué tan importante crees que es una buena producción musical para las bandas actualmente? Una producción de buena calidad es, por decirlo, lo más importante para una banda. Es casi que su hoja de vida, su carta de presentación.
Casi que sin una producción es como si la banda no existiera, por decirlo así, ya que teniendo esto es la forma de una banda poderse dar a conocer y poder ir ganando su público. También es donde una banda mediante su sonido está diciendo lo que es la banda y lo que saben hacer. ¿Cuál es el estilo de producción que más te llama la atención? El estilo que más me gusta es el estilo clásico, el estilo vieja escuela, con algunos que otro toque moderno, pero más que todo vieja escuela, un sonido un poco más crudo, un metal un poco más clásico, grabaciones más naturales y no tan exageradamente procesadas. ¿Cómo ves las producciones actuales en el metal? En la actualidad, al día de hoy, existen producciones estilo muy vieja escuela y sonidos muy modernos, hasta alguna exageradamente procesadas. Pero esto es más que todo el estilo de cada banda o el enfoque al que se quiera llegar a dar. Hay bandas que desde su primera producción muy clásica hasta su última producción han buscado un sonido vieja escuela. Como hay bandas que han ido avanzando con su sonido a lo largo del tiempo, desde empezar con una producción clásica en sus inicios hasta llegar a una producción actual muy moderna al sonido de hoy en día. ¿Tienes algunos referentes nacionales o internacionales en la producción musical o admiras el trabajo de alguno? La mayoría de referentes, digámoslo así, son internacionales, como por ejemplo Scott Bourne, Eric Rutan, Peter Target, entre otros, ya que son como los referentes que han logrado tener un sonido de metal clásico estilo vieja escuela sin dejar atrás uno que otros toquecitos modernos. Siempre hay un debate entre lo que quiere el cliente y el trabajo que sabes que puedes dar como productor. ¿Cómo es tu método para trabajar con las bandas en ese sentido? El trabajo con cada banda siempre es diferente, pero nunca he tenido problemas con ninguna agrupación. Cada producción es un conocimiento nuevo que se obtiene. Con algunas agrupaciones que de pronto ya tengan un poco más de experiencia en el tema, se comparten conocimientos y se intercambian formas de trabajar para llegar a la mejor forma y hacerlo al gusto y a la comodidad de todos. Como también hay agrupaciones que no tienen el conocimiento del estudio, pero son abiertos a recibir indicaciones para poder trabajar sin ningún problema y con toda la comodidad. El mejor método siempre es una buena comunicación y antes de realizar una producción siempre tener todos los puntos claros para evitar algunos disgustos y siempre tener la mejor comodidad posible. He visto bastante de cerca la evolución del estudio. Cada proyecto nuevo que grabas tiene más profesionalismo que el anterior. ¿Eres consciente de esa evolución? Sí, soy consciente del cambio del sonido en las producciones de hace algunos años atrás a algunas realizadas hace poco tiempo. Pienso yo que alguno de los puntos más importantes ha sido que a lo largo del tiempo se ha tratado de ir mejorando todos los equipos para garantizar una mejor captura y un sonido un poco más puro. También el otro punto más importante es el conocimiento que se va adquiriendo con el tiempo, poniendo también en práctica todos los tips y trucos que algunos compañeros comparten o personas que tienen más experiencia o así no tengan experiencia, son trucos que al experimentar se pueden llegar a lograr mejores resultados. ¿Tienes un proyecto a largo o corto plazo con el estudio? Sí se cuentan con proyectos a corto y a largo plazo, entre ellos digamos seguir con la mejoría de los equipos y en una mejor adecuación del espacio. Uno de los proyectos a más largo plazo es trasladar el estudio para otro sitio un poco más grande donde se pueda adecuar diferentes espacios mucho más grandes para tener más comodidad y poder prestar más servicios.
Muchas gracias por tomarte el tiempo para brindarnos esta entrevista. Muchas gracias por el espacio, las mejores y total apoyo. La producción musical es bastante importante en una canción o un álbum. El ingeniero técnico de mezcla y mastering pasa a ser un integrante más de la banda. Aunque para muchos escuchas estas personas tienden a ser irrelevantes a la hora de apreciar una obra musical, por ellos es posible que obtengas una experiencia sonora más o menos amena, según tu criterio. En la descripción del video voy a dejar las redes sociales de 440 Studio.